mencionar es que los desastres, como no son una situación binaria, pueden presentarse por situaciones que ocurren muy progresivamente y que en el largo plazo representan una gran amenaza para la sociedad. Por ejemplo, el problema del desplazamiento en Colombia. El problema del desplazamiento en Colombia, por los múltiples factores que ha habido de desplazamiento, es tal vez el desastre más grande que ha sufrido este país. Ahora estamos muy preocupados por las lluvias y pues debemos estarlo, pero el desastre más grande que ha sufrido este país es el desplazamiento, y les voy a dar las razones. La primera razón, pues por un problema económico y social pues, de unas magnitudes pues, sin precedentes. Pero en segundo lugar, porque todas esas personas desplazadas se han movido a las ciudades, y en las ciudades se han ubicado usualmente en zonas de alto riesgo, zonas de potenciales deslizamientos, zonas de inundación, el arroyo de los ríos, y eso pues conduce a la situación que estamos viviendo ahora, pero no solo la de ahora, sino los deslizamientos que vemos con frecuencia aquí en este país. Pero además es una situación que va a durar por muchos años, mientras no haya medidas muy, digamos, de fondo del Estado para recomponer esa situación, eso se va a ir ese problema se va a ir ahondando. Entonces los desastres también ocurren de manera, vamos a ponerlo de manera silenciosa, y ocurren o pueden referirse a condiciones o cambios en las circunstancias de la sociedad que eventualmente generan condiciones inestables de cara al futuro y que pueden repercutir en el futuro o ante la ocurrencia de un evento en situaciones pues, con alto número de muertos, víctimas y pérdidas. Ahora bien, cuando uno trata de modelar los desastres, pues el primer modelo que se le viene a la cabeza es un modelo causa-efecto, ¿cierto? Ocurre un evento y ese evento tiene unas consecuencias. Las causas de ese evento pues pueden ser agentes externos, pueden ser causas conocidas, desconocidas, naturales, controlables, no controlables, uno las puede caracterizar de muchas maneras, y los efectos pueden ser pues, efectos de tipo social, económico, en fin. Ese modelo causa-efecto pues, es el modelo más simple de todos, que usualmente es un modelo que se concentra únicamente en la ocurrencia del evento y en las consecuencias inmediatas. Entonces, ocurrió un sismo, tuve $1.000 millones en pérdidas, y esa es la descripción mía del evento. Pero si uno realmente piensa un poquito más, pues uno tiene que darse cuenta que la causa del evento no es la situación inmediata o el evento disparador, y que las consecuencias no son las consecuencias inmediatas, sino que el problema va mucho más allá, se extiende en ambos lados. Entonces, si el problema se extiende en ambos lados, pues uno puede construir unos modelos un poquitito más elaborados. Este modelo se conoce como el modelo de presión y liberación. Es un modelo en el que esta parte de acá, esta parte de aquí, es una extensión de las causas del desastre. Entonces, hay una cosa que se conoce como las causas raíz, que son los fundamentos sobre los cuales se construye la sociedad. Un poco la definición que daba ahorita, la segunda opción de la definición que daba en el caso de desastre. Son todas esas presiones dinámicas que se generan en una sociedad y que están debajo de todo, pero que no podemos percibir o no vemos con claridad. Las presiones dinámicas son aquellas acciones que realmente pueden conducir a la ocurrencia de eventos en el largo plazo, pero que no son inmediatas, y una condición insegura que es la que en última al final a generar la ocurrencia del evento. Entonces, ese proceso se conoce usualmente como el proceso de la progresión de la vulnerabilidad. Y ese título pues, está asociado al hecho de que es como todas aquellas condiciones que aumentan la exposición del individuo o de la sociedad a la ocurrencia de un evento. Y por el otro lado, pues entonces está un evento disparador o algún evento que de alguna manera genera o dispara esa condición insegura y entonces genera la ocurrencia del desastre. En realidad este modelo pues, es un modelo pues, muy interesante, elaborado. No es mi modelo favorito entre otras porque hace una separación muy clara entre lo que ellos llaman la amenaza o un evento externo de magnitudes desproporcionadas que genera la ocurrencia del desastre y el proceso de acumulación de factores para la ocurrencia del desastre. En mi modo de ver, eso debe ser una sola cosa. Entonces existe este otro modelo, que es el modelo del Instituto de Pérdida, Loss Control Institute, que es el que se encarga de la evaluación de todos los plantas nucleares y instalaciones industriales de gran tamaño, que es muy parecido al anterior, pero con la diferencia de que incluye ese evento externo dentro del proceso de ocurrencia del desastre. Entonces ya aquí el desastre es un proceso, ¿cierto?, de varias etapas en las cuales yo voy acumulando condiciones hasta la ocurrencia de la falla. No voy a entrar en detalle para hablar de otras cosas ahorita más adelante. Y por último está el modelo de la incubación de los desastres,
que a mi modo de ver es el modelo más interesante. Tiene varias particularidades. La primera cosa que ustedes ven claramente ahí es que es un proceso cíclico. O sea, el desastre empieza con una situación inicial, da todo un recorrido y vuelve a otra situación inicial. O sea, es una cosa permanente, es una cosa que se retroalimenta permanentemente y nunca para. O sea, no es que una vez pasa el desastre, ocurrió un sismo, se dañaron unas viviendas, las arreglamos y ya paró y ya no pasa. Ahí por el proceso, pues no, es un proceso que continúa. Entonces, este proceso consta de varias partes. Primero, un estado en el cual los eventos pasan desapercibidos. Por ejemplo, lo que les hablaba hace un rato del desplazamiento, las construcciones irregulares. Luego hay una etapa 2 en la cual ocurren eventos que son mal interpretados. Por ejemplo, la gente piensa, no, pero es que esto nunca se va a inundar, o es que esto nunca se va a deslizar, o esta casa nunca se va a caer. Luego hay una etapa 3 en la cual hay dudas sobre el procedimiento. Entonces, cuando hay una conciencia de que efectivamente sí puede haber una inundación, entonces uno dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Evacuamos o no evacuamos? Y el problema de evacuar, por ejemplo, es un problema de unas dimensiones políticas impresionantemente difíciles y complicadas. Imagínense que un alcalde decide evacuar un pueblo y no haya que evacuar, y no pase nada. Si el alcalde decide evacuar un pueblo y hay una inundación, pues todo maravillosamente y el alcalde quedó muy bien. Pero si el alcalde decide evacuar un pueblo y no pasa nada, el problema político para el alcalde es de unas proporciones pues inimaginables. Luego de ese proceso, pues hay un proceso, pues son todos los procesos conducentes a la ocurrencia del evento. Entonces, por ejemplo, hay un aumento de las lluvias o cualquiera que sean los procesos, ocurre el desastre y después del desastre hay un reacomodo otra vez de la situación a una nueva situación. Hay una parte, un proceso de reconstrucción y luego volvemos al estado inicial. Bueno, pero lo interesante de este modelo es que el modelo es un modelo que nunca para. Muy bien. Eso con lo que tiene que ver con la descripción de los desastres. Ahora, el problema un poco del riesgo, y como dije, no voy a repetir algunas de las cosas que dije en el antecesor, pero sí, digamos, quiero resaltar un par de puntos que son importantes. El primero de todos es que la única razón por la cual uno quisiera hacer un análisis de riesgo es porque uno tiene que tomar decisiones. La vida, los procesos, las industrias, los negocios, todo es un juego. Es un juego en el cual uno está apostando. Cada cosa que nosotros hacemos estamos apostando, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Estamos apostando a tomar la mejor decisión de cara a posibles eventos que nosotros vemos en el futuro, pero nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces es un juego de apostar. Y cuando ustedes van a apostar, pues ustedes lo que quieren es tener evidencia, que ustedes son capaces de recopilar evidencia suficiente que les permita anticipar un poco, darse una idea de lo que podría pasar, pues sus decisiones van a ser mucho mejores. Y un análisis de riesgo lo que proporciona es eso, proporciona evidencia para la toma de mejores decisiones. Un análisis de riesgo per se realmente no tiene ningún sentido. Nadie hace un análisis de riesgo porque es chévere hacer un análisis de riesgo, que no tengo nada que hacer, hagamos un análisis de riesgo. Uno lo hace porque realmente es importante, porque tiene un propósito y genera evidencia. Ahora, la evidencia para la toma de decisiones no debe provenir solamente de un análisis de riesgo, ¿verdad? Eso es equivocado. Yo creo que las decisiones, sobre todo, por ejemplo, en términos de los desastres, pues parte de la información viene en un análisis de riesgo, pero parte de la información viene también del contexto político y social. Uno no puede desligar. Yo, por ejemplo, discrepo de mis colegas que dicen que uno tiene que pararle bolas solamente a los ingenieros, a los técnicos, que los que digan los técnicos, eso es porque eso es lo importante. Yo creo que eso es una versión equivocada. Las sociedades son mucho más complejas que una opinión técnica. Y en la medida en que uno sea capaz de integrar esos conceptos, pues uno puede tomar mejores decisiones. Pero si uno pretende que las va a separar, pues por supuesto las decisiones van a ser equivocadas. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, en su formulación matemática básica, digamos, el riesgo es el valor esperado de unas pérdidas. Eso quiere decir que tengo una serie de posibles pérdidas que pueden ocurrir. Fíjense que estoy hablando del futuro, una serie de posibles pérdidas que pueden ocurrir y la probabilidad asociada a cada una de esas pérdidas. ¿Listo? Y digamos de una manera, la definición que a mi juicio es más integral del riesgo, lo define como el efecto combinado de la probabilidad de ocurrencia de un evento indeseado y sus consecuencias en el contexto determinado. Entonces eso tiene pues tres conceptos claros. Probabilidad, que lo que hace alusión un poco es a la incertidumbre que hay en el proceso. Claro que hay incertidumbre porque son cosas que van a pasar en el futuro, cosas que yo no conozco. Hay unas consecuencias que además son indeseadas, ¿cierto? O sea, si lo que me pasara es bueno, pues yo no lo llamo riesgo, es una oportunidad.
¿cierto? Si lo que pasa es bueno, pues es una oportunidad, si es malo, pues es un riesgo. Y un contexto que es el que en últimas define y caracteriza toda la razón de ser del riesgo. Toda la razón de ser del riesgo. Muy bien, entonces dice uno, listo, yo tengo la evidencia del riesgo, ¿cierto? Ahora viene uno de los problemas más complicados que hay. Una vez yo tengo evidencia sobre el riesgo, y es que el riesgo siempre existe. O sea, el riesgo siempre existe, no importa lo que ustedes hagan, no importa las decisiones que tomen, el riesgo siempre existe la posibilidad de que ocurra un evento indeseado, eso es inevitable. No importa cuántos recursos, cuánta planeación, cuál metodología usen, siempre va a existir esa posibilidad. Entonces, en el caso particular de los desastres, uno tiene que preguntar, bueno, si el riesgo siempre va a existir, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a aceptar? O sea, ¿cuántos recursos estoy dispuesto a invertir para prevenir la ocurrencia de un evento indeseado? ¿Listo? Entonces uno se puede preguntar lo siguiente, o puede preguntarse cuál es la pregunta correcta. ¿Cómo podemos evitar los riesgos? Es una posibilidad, pero tal vez eso es un poco difícil porque uno no los puede evitar del todo. Entonces uno podría evitar, bueno, está bien, no puedo prevenir los riesgos, pero ¿cómo puedo evitar la pérdida de vidas entonces? No, pero es que todo realmente no es solo pérdida de vidas. O sea, el hecho de que yo pueda evitar que se mueran 100 personas está bien, pero si yo pierdo mucha plata, pues no está bien. Entonces, ¿cómo puedo evitar la pérdida de vidas y las pérdidas económicas? Pero realmente las puedo evitar, pues no sé. Entonces, ¿cómo puedo evitar la pérdida de vidas y entonces reducir las pérdidas económicas? Entonces digo, bueno, yo sí quiero evitar la pérdida de vidas, pero bueno, estoy dispuesto a que las pérdidas económicas sean de cierto tamaño. Pero ¿realmente puedo evitar la pérdida de vidas? Pues probablemente tampoco lo puedo hacer. Entonces la pregunta podría ser, ¿cómo podemos reducir la pérdida de vidas y las pérdidas económicas? O tal vez uno podría decir, ¿hasta dónde puedo reducir las pérdidas? Entonces, en todo ese proceso de razonamiento, ustedes lo ven ahí, pues la última opción, pues es la única opción viable, y es, ¿hasta cuándo estoy dispuesto a aceptar perder? ¿Listo? Ustedes van a un casino a Las Vegas, y entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuánta plata estoy dispuesto a perder? Cuando pierda $100 me retiro. Entonces ese es su límite, ¿cierto? Ustedes saben que van a perder, ese es su límite. Entonces uno invierte hasta donde pueda, hasta donde esté dispuesto a aceptar que va a perder, pero uno tiene que aceptar que va a perder. O sea, no puede suponer que no va a perder o que esa posibilidad no existe. Entonces hay varios criterios para la aceptabilidad, que me los voy a saltar porque quiero ir sobre unos puntos que yo creo que son un poquito más importantes, por lo menos para la discusión de hoy. Entonces, en un análisis de riesgos, yo aquí tengo un modelo, no lo voy a entrar en detalle, pero quiero mencionar estos aspectos que yo considero que son importantes que debe tener un análisis de riesgos para que pueda proporcionar evidencia que sea realmente valiosa para la toma de decisiones. La primera cosa es que debe ser capaz de sintetizar múltiples factores para obtener una evaluación global. O sea, un análisis de riesgo debe ser un análisis integral, que debe poder considerar aspectos, en el caso de desastres políticos, sociales, económicos, en el caso de una industria, aspectos financieros, humanos, técnicos, operacionales. La segunda cosa es que yo debo ser capaz de modelar o por lo menos entender la interdependencia o la dependencia que hay entre todos los componentes del sistema. Difiero un poco de mi antecesor en el sentido de que el sistema del elemento más débil, pues depende, porque depende de cómo están organizados los componentes. Eventualmente el sistema más débil sí es un caso muy típico de casos en los cuales yo tengo sistemas en serie, pero si tengo sistemas en paralelo, el caso del componente más débil realmente no se puede aplicar directamente, aunque entiendo un poco el concepto detrás de la idea de encontrar cuáles son aquellos puntos que son críticos y fundamentales para la operación del sistema. La tercera cosa tiene que ver con permitir formas de procesar información que sea vaga, imprecisa y de opiniones de expertos. Entonces, cuando uno tiene una situación, la información, uno puede tener información técnica, información de datos, de registros que uno ha observado, de tabulaciones, de monitoreo, de lo que ustedes quieran, pero hay información que viene, por ejemplo, de la experiencia, y esa información es una información que yo no puedo mezclar la información que me da un experto con una ecuación que me describe cuál es el comportamiento posible del sistema. Entonces, debo ser capaz de poder mezclar toda esa información. Mi sistema tiene que ser capaz de poder mezclar esa información.
Debo poder diseñar una estrategia que combine evidencia proveniente de diferentes fuentes, eso es lo que mencionó ahorita, y permitir un manejo diferente a las situaciones pasadas. Fíjense que todo lo que nosotros construimos, lo construimos sobre el pasado, sobre las observaciones que hemos hecho del pasado, pero no sobre lo que va a ocurrir, porque lo que va a ocurrir no lo conocemos. Por lo tanto, nuestra información y nuestros modelos están sesgados a lo que ha ocurrido antes. Entonces tienen que ser capaces esos modelos de poder adaptarse a las situaciones futuras para poder manejar situaciones que no han observado, que por lo menos que no han ocurrido. Vamos a saltarme este modelo. Muy bien, ahora quiero hablar estos 15 minutos que me quedan sobre la taxonomía de los desastres. Un poco, estas son mis reflexiones